Bueno, pues buenos días, buenas tardes, gracias por aguantar y que no se me vaya más gente. Intentaremos hacer una charla un poco diferente a las anteriores, ¿no? Bueno, indudablemente yo lo primero también quiero dar las gracias y espero que la charla os guste y así pueda volver el año que viene, que seguro que tenemos muchos más resultados, ¿no? A mí me pedían una charla práctica y es lo que yo voy a intentar dar, es una visión, un poco va a completar la charla anterior con el refuerzo de algunas ideas que a mí me parece que son las importantes. El problema de la hemorragia de los nuevos anticoagulantes se maneja en principio como en las demás hemorragias. Nosotros tenemos que hacer nuestra expansión con volumen, nuestra estabilización del enfermo y en líneas generales no hay unas grandes diferencias. Lo que pasa es que tiene una serie de peculiaridades que a mí me parece que son importantes, que nosotros debemos de conocer y que yo voy a intentar transmitir un poco la experiencia de lo que nosotros estamos haciendo. Yo me he permitido hacer un subtítulo a la charla, ¿no? Porque yo entiendo que esto es el otro lado de la cama. Yo no indico el nuevo anticoagulante, pero veo el problema del nuevo anticoagulante. El paciente que tiene la mejora, o al menos la mejora teórica con los nuevos productos, cuando tiene un problema, el servicio que aparece es mi servicio, ¿no? Es en el servicio de urgencias, y luego puede acabar en una área de críticos. Normalmente, el problema de sangrado tiene una localización que no suele acabar en cardiología, sino que acaba resolviéndose o no resolviéndose en otras áreas del hospital y por muchas veces bueno, nos quedamos con la parte buena, que es las ventajas de los nuevos productos, pero sin embargo tenemos algunas dudas de cuál es el resultado final de los mismos. Y yo me gusta empezar siempre con un conflicto de intereses. Yo voy a congresos, gente de mi servicio va a congresos y tenemos apoyo de distintas casas comerciales, pero en principio ni me tutelan, ni me pagan, ni me supervisan las charlas, obviamente. Sin embargo, sí tengo un conflicto de interés con la gente con la que trabajo. Nosotros estamos trabajando en este tema de los nuevos anticoagulantes con un grupo de París y, bueno, pues hay diapositivas que son de mi amiga Ana. Yo vengo de un servicio grande, un servicio donde vemos muchos pacientes, donde ingresamos un porcentaje alto de pacientes con una elevada complejidad, ¿no? Que entiendo que es por lo que me han encargado a mí un poco esta charla, ¿no? Yo tengo unos 14.000 pacientes anticoagulados, la mayoría, bueno, pues con unos IRs controlados, pero hay un porcentaje alto de INRs descontrolados y nosotros estamos hablando de unos 60 y tantos mil controles de INR en un servicio de urgencias que no está hecho para eso, ¿no? Vemos complicaciones mayores, menores, algunas mortales, en fin, nos manejamos en líneas generales y manejamos las distintas opciones. Quizá mi servicio sea diferente en el aspecto que nosotros, cuando pasamos del soporte, lo que no utilizamos es plasma. Prácticamente ya no utilizamos plasma en la reversión de la anticoagulación porque no entendemos que tiene más complicaciones que ventajas. Y bueno, pues usamos algunas otras opciones terapéuticas como pueden ser los concentrados de complejo protrombínico. Yo, ¿cómo plantearía esta charla? Yo creo que hay tres conceptos que tienen que quedar claro. El riesgo de sangrado de los anticoagulantes, de los nuevos anticoagulantes, pero realmente de todos. Cuáles son esos factores de riesgo que debemos de conocer y cómo podemos manejar el sangrado una vez que aparece. Indudablemente, los nuevos anticoagulantes son una cosa evolutiva, ¿no? Es decir, tienen sus indicaciones, al igual que los antiguos. Tienen unas ventajas que ya han quedado claras respecto a los antivitamina K, pero los dos, en las vitamina K dependientes sabemos que tienen complicaciones de sangrado y en estos sabemos que tienen riesgo de sangrado. Ya han comparado las distintas opciones terapéuticas que hay con sus distintas características y el problema es que hay que partir de una idea. Todos los anticoagulantes tienen riesgo de sangrado, porque si no, no estarían haciendo su efecto. O sea, quiero decir que lo primero es todos tienen, bien. Los ensayos clínicos que se hacen para las patologías que nosotros con más frecuencia vemos, que es la fibrilación auricular o la profilaxis del trombolino venoso, también demuestran que había este tipo de complicaciones, ¿no? Había complicaciones, bien estudios publicados o en vías de publicación, presentaban complicaciones hemorrágicas. Bueno, las cifras eran bajas. Luego, es mejor estos productos que lo que estábamos haciendo antes. Pues hasta aquí cojonudo, ¿no? Yo tengo unos estudios, una población con unas características determinadas, pero estoy poniendo un producto más cómodo de administrar y con una serie de ventajas. Claro, el problema es cuando llegamos al tercer punto, la vida real. ¿Qué es lo que pasa? Que ya la ponente anterior ya lo anticipaba, ¿no? Las poblaciones, las características son diferentes, ¿no? Y cuando llegamos a la vida real nos encontramos con esto, ¿no? Nos encontramos con que aparece una alerta el año pasado en agosto en Japón, luego los turcos, sorprendentemente, también tienen su alerta, Nueva Zelanda, Australia,
y ya la FDA y la Agencia Europea del Medicamento dicen, cuidado, que algo está pasando, ¿no? O sea, que los estudios nos habían dejado muy tranquilos, que tenían menos complicaciones hemorrágicas y estas no eran problemáticas, cuando empezamos a usarlo empezamos a encontrarnos problemas, ¿no? Incluso ahora en el mes de marzo, pues en Canadá también aparecen sus alertas, sus problemas. Esto hace que aparezca el primer comunicado en noviembre del año pasado, en el cual del primer producto, que es el que tenemos más experiencia, que es el que primero ha lanzado al mercado, yo me imagino que los demás saldrán también, o sea, quiero decir que no es que haga o que yo me vaya a mojar a decir cuál es mejor o cuál tiene menos complicaciones hemorrágicas, simplemente voy contando, porque es lo que me pidió Alfonso, la realidad de lo que nosotros vemos, ¿no? Bueno, pues aquí ya parece que hay algún problema con la edad y con la función renal. Cuidado, o sea, ya no era tan bueno, ya empezamos a tener problemas. Entonces, nosotros, los estudios post-marketing, digamos, en un momento de presión comercial brutal, que yo entiendo que todos la estáis padeciendo igual que nosotros, nos encontramos con que tenemos que tener cuidado con la edad, que tenemos que tener cuidado con la función renal, pero hay una cosa que todavía no han dicho y que van a decir en los próximos días, con el peso corporal. Dependiendo del peso, también vamos a tener más o menos problemas de este tipo, ¿no? Entonces, esto te surge una serie de preguntas, ¿no? La primera es, ¿son seguros en los muy ancianos? Pues parece que por encima de los 80 años, pues casi que me quede como estoy, ¿no? O sea, quiero decir que la ventaja para el paciente joven, menos controles, menos visitas al médico, bueno, pues la cosa es aceptable, es asumible los riesgos. En los pacientes mayores habremos de tener cuidado y al menos yo me plantearía esta duda, ¿no?, sobre el beneficio sobre los pacientes con mayores de 80 años. Cuando analizamos la función renal, pues parece que el fármaco de los nuevos anticoagulantes, que tiene una excreción renal, sabemos que ya da problemas. Y esos problemas que daba con la función renal hace que la idea que teníamos era que si no la función renal era normal no había que preocuparse. Si la función tenía un pequeño fallo discreto, pues entre 1,4, 1,5 de creatinina, habríamos de hacer un análisis, una evaluación de la función renal anual. Si ya había un fallo moderado por encima de 1,5, ese análisis debería ser semestral, y si había un fallo renal grave, el dabigatran en este caso, que era el que tiene excreción renal, estaba contraindicado. Entonces la pregunta es, ¿debo de monitorizar la función renal? Pues yo creo que la respuesta es que sí. Nosotros deberíamos de conocer la función renal de nuestros pacientes antes de meterle al riesgo o someterle al riesgo, dejando aparte los beneficios de un nuevo fármaco, ¿no?, un nuevo anticoagulante. Y en pacientes seleccionados, evidentemente, esta habría de ser monitorizada. Luego tenemos otro problema añadido, interfiere con muchas cosas, depende de lo que estemos utilizando el producto, vamos a tener más o menos interferencias y más o menos complicaciones. Y plurimedicados son la mayoría de los pacientes a los cuales se les administra la terapia anticoagulante. O sea que, bueno, pues en la vida real hay más problemas que los pacientes que estaban en los estudios. ¿Y cuál es nuestra vida real o la de mi hospital, por ejemplo? Esto es, en 3 meses, que desde que me comentó Alfonso y Merino la posibilidad de hacer esta charla, bueno, pues nos dedicamos a contabilizar en un servicio con un registro informático dudoso, con una colaboración por parte de los residentes dudosa. Hemos pillado 4 casos en 3 meses. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, pues empiezan a ser casos, ¿no? Todos tienen características parecidas, ¿no? Son pacientes en los cuales tienen una edad avanzada, son pacientes en lo que más nos llamaba la atención era por lo que venían por hemorragia digestiva, rectorragia y hemorragia digestiva alta. Dices, coño, pues esto no he leído yo mucho, me parece que esto tiene que ser algo que habríamos de tener en cuenta, ¿no? Es curioso que todos tengan lo mismo, inestabilidad hemodinámica en relación a un sangrado digestivo. Y entonces esto hace que busquemos otras consideraciones y efectivamente sí, ahí cuando revisas la literatura, y esta es una revisión de ahora, de marzo de este año, bueno, pues revisan los estudios y parece que en cualquiera, tanto usando el rivaroxaban como usando el dabigatran, parece que hay sangrado crónico digestivo, que acaban siendo sintomáticos, que los pacientes están anémicos y se llevan transfusión de sangre con el riesgo que esto supone. O sea, que lo que nosotros estamos viendo es lo que ya se sabía, pero que no nos lo habían, en los estudios de post-marketing nos lo habían puesto tan claro. Con todo esto, la hipótesis que hace Husman, que a mí me parece muy curiosa, ¿no?, es que posiblemente sea una inhibición directa de la luz intestinal, del factor en la luz intestinal, y plantea ya no solo controlar la función renal, sino que debemos de controlar la hemoglobina, ¿no? Y la conclusión a la que llega es a esta. Quizás haya que plantearse en aquellos pacientes que en el primero de tratamiento debemos de hacerle un test de sangre oculta NECES, con los problemas que esto tiene y con los fallos que pueda tener, pero nos permitiría saber si
a nuestros pacientes, no solamente por la edad, no solamente por el peso, no solamente por la función renal, debemos de tenerlos más controlados o más monitorizados para evitar las complicaciones derivadas de ese sangrado, ¿no? Con todo ello, llevamos a un problema. Yo no puedo diagnosticar, yo no sé qué está pasando. Yo sé que las pruebas, el PTT y el APTT, que era lo que yo usaba para los otros anticoagulantes, están un poquito alterados, nos dan una idea de los efectos de los anticoagulantes, pero no valen para medir los efectos y no son específicos, con lo cual deberíamos o habríamos de aspirar a tener unos test simples. Yo una medicación que no controlo, a mí personalmente me arroja dudas, ¿no? Y además no debemos de olvidar que otros test de la coagulación, las plaquetas, también se pueden modificar por la utilización de los nuevos anticoagulantes, ¿no? O sea, que cuidado con estas ideas, ¿no? De hecho, las pruebas de laboratorio en los estudios farmacocinéticos demuestran que no ayuda los resultados para cualquiera de los dos del PT, no nos ayuda a predecir el riesgo de sangrado. Con todo ello, bueno, pues las distintas, esta yo creo que se ha montado un poco, bueno, las distintas opciones terapéuticas plantean distintos test diagnósticos, tanto para el dabigatran como para el rivaroxaban. Cualquiera de los dos no tiene una prueba fácil fuera de la que se utilizó en los ensayos y salvo en hospitales muy específicos y en horarios muy determinados y para pacientes muy determinados es bastante difícil hacer una prueba que determine realmente cuál es la dosis que estamos utilizando, si es la adecuada o no es la adecuada, cuál es el nivel de inhibición de la coagulación que estamos produciendo. Quizás el futuro sea por esto, por los DTT, los test de generación de trombina. Son caros, no los tienen todos los hospitales, tienen una cierta dificultad para hacerlo. Nosotros estamos trabajando con tromboelastografía y bueno, pues supongo que para el año que viene tendremos algunos resultados, pero no es fácil saber qué es lo que está pasando. Tenemos dificultad para medirlo y, por tanto, si yo tengo dificultad para medir algo, voy a tener dificultad para poderlo tratar, ¿no? ¿Cómo lo trataría o cómo sería el manejo? Bueno, pues yo debo de saber que en el sangrado no tengo antídoto, que la ficha técnica y el sentido común te dice que el tratamiento debe suspenderse, que debemos de forzar una adecuada diuresis, sobre todo en aquellos fármacos que estén o que tengan una eliminación renal, y dice que pueden dializarse. Bueno, pues a mí me parece que es una opción muy buena la diálisis, es una opción fácil, cómoda para todos y seguramente cuando yo tengo estos pacientes y yo llamo a nefrología o si está más inestable llamo a la UBI y digo que quiero dializar a este paciente que está anticoagulado y que tiene una rectorragia, entonces cuando baje el intensivista yo hago guardias en la UBI, en fin, os podéis imaginar los comentarios, ¿no? O sea, claramente la opción de la diálisis no me vale para esto. La opción de suspender el tratamiento en un paciente que sangra ya la he hecho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues ¿son pacientes graves? Bueno, son pacientes con inestabilidad hemodinámica. La inestabilidad hemodinámica en pacientes mayores es un problema. Con una rectorragia, una hemorragia digestiva, es un problema. ¿Es un problema que pueda motivar un ingreso en una unidad de críticos que le van a hacer una diálisis? Pues posiblemente no. El problema lo estoy viendo yo en urgencias. Algo he de hacer con ellos, ¿no? Entonces, con esta idea, en el algo de hacer siempre me planteo las dos opciones, que era lo que yo sé que me podían valer para los anticoagulantes clásicos, que era el tratamiento con plasma fresco congelado o con concentrado complejo protrombínico. Bueno, pues llegado a este punto, la literatura que sigue produciendo y posiblemente tengamos un antídoto. Yo estoy convencido que en un par de años va a haber un antídoto, pero de momento lo que dice la literatura es esto. Compara el dabigatran y el rivaroxaban cuando se utiliza concentrados de complejo protrombínico. Con el 7 no se utiliza porque la experiencia con el megalatran fue tan mala que ya indudablemente la utilizar un producto tan sumamente caro y que no da resultado ni se prueba siquiera, ¿no? O sea, fuera de los laboratorios, me refiero en la vida real. Entonces, bueno, pues Ehrenberg publica en el Circulation del año pasado, de finales del año pasado, el uso del dabigatran y el complejo protrombínico y la inhibición del rivaroxaban con concentrado complejo protrombínico y, bueno, pues llega a la conclusión de que efectivamente parece que es más posible revertir la acción del rivaroxaban con concentrado complejo protrombínico que del dabigatran. Posiblemente porque es un inhibidor directo del factor 10 y una molécula de factor 10 activado produce 100 de trombinas, 1000 de trombinas y yo estoy administrando concentrado complejo protrombínico, pues mira, mejor. Pero claro, cuando tú lees el artículo llegas a esto, ¿no? A que el problema es en voluntarios sanos. Yo no tengo voluntarios, bueno, sí, enfermos voluntarios que van a urgencia tengo, pero sanos no tengo.
Realmente esto, bueno, pues sí, me deja muy tranquilo, ¿no? Quiero decir, es una opción, se prueba con concentrado complejo trombínico, ya Blanca ya lo ponía antes interrogantes al final de cada una de las opciones terapéuticas, pero realmente no sé, o sea, yo mi conclusión tiene que seguir que sigo sin tener un antídoto. Con todo esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, nosotros, porque veáis un poco, tratamos con complejo protrombínico en un trimestre a unos 40 enfermos más o menos, y son enfermos, bueno, pues como los que aparecen por cualquier servicio de urgencias, que están anticoagulados y que tienen un problema, pues se han caído, se han fracturado algo, tienen una hemorragia digestiva, tienen un sangrado intracraneal, lo habitual de una población mayor, que es la que atiende mi hospital, con pacientes cada vez más anticoagulados, ¿no? Por haceros una idea, la mayoría los tenemos anticoagulados con síndrome, pero empezamos ya a tener un grupito, que es el grupito que presentaba antes, que están anticoagulados con dabigatran. Con rivaroxaban no ha venido ninguno, pero no quiere decir que no hayan tenido una complicación hemorrágica, sino que todavía, como la aprobación ha sido más tardía, pues no les ha dado tiempo a que nosotros veamos las complicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos con estos pacientes? Nosotros los tratamos con complejo protrombínico, a dosis altas, a dosis de 30 unidades por kilo de peso. Esto es muy teórico, porque en el fondo nunca tratamos por kilo de peso, porque yo el peso se lo calculo a ojo a los pacientes, vamos, yo creo que todo el mundo. Hay que decir que en el fondo ajustamos medicaciones al ojo de la enfermera, al ojo de la mujer que acompaña al marido, el marido que acompaña a la mujer o al ojo del médico. O sea que realmente, y luego, por ejemplo, con el concentrado complejo protrombínico, depende de la marca que tengáis, si es de 500 unidades o de 600 unidades, tú no pones un bote y medio. O remata los dos botes, o se queda corto, o no llega. O sea, que nosotros hemos puesto 3 frascos, 1.500 unidades, pero podíamos haber puesto 4 o 2. Depende un poco del peso, del ojo del peso, y esa es la realidad, que era lo que tú querías, que yo hablara la cosa práctica. A mí me encantaría dar una cifra estupenda y un ensayo, pero lo hubiera publicado y pondría debajo mi nombre, ¿no? O sea, que en el fondo, pero lo que hacemos es esto. Bueno, ¿por qué usamos complejo protrombínico? Nosotros tenemos mucha experiencia en uso de complejo protrombínico. En España, que es la cifra en rojo, cada vez se va usando más, la cifra de mi hospital cada vez también se va usando más, y luego en el ratio con el servicio de urgencias nosotros prácticamente consumimos el 50% del complejo protrombínico de mi hospital. Es una urgencia grande, entran muchos pacientes, se estabilizan y luego los vamos repartiendo donde buenamente podemos colocarlos, ¿no? Pero en principio tenemos hábito, entonces tú usas lo que estás acostumbrado, lo que me vale para el Sintrom, para la fenocumarol, pues estamos probando con esto a ver qué tal nos ha ido. La verdad es que no nos ha ido mal. Y además nosotros sabemos, o por lo menos somos muy talibanes del plasma, ¿no? El plasma, desde el año 2004, sabemos que no tiene ninguna evidencia de su efectividad en el uso profiláctico y tampoco en el uso terapéutico, ¿no? O sea que realmente esto, que es lo que nosotros hacíamos, siempre te queda preocupado porque dices, estamos refiriéndonos a un metaanálisis del año 2004. Afortunadamente, cada vez se repiten los metaanálisis y en el 2011, que incluye más estudios, con mejor calidad científica, con más número de pacientes, la conclusión sigue siendo esta, ¿no? Que no hay una clara evidencia de la utilización del plasma. Bueno, pues si no hay una clara evidencia y yo tengo costumbre de utilizar lo otro, vamos a probar qué tal nos ha ido. Y la verdad es que nos ha ido bien. Nosotros, pese a que la literatura científica seria en voluntarios sanos no era efectivo el dabigatran, nosotros las complicaciones hemorrágicas con dabigatran las hemos tratado con concentrado complejo protrombínico y nos ha ido bien. No hemos tenido ni problemas trombóticos en el seguimiento a un año y hemos controlado la situación hemorragípara. Realmente, bueno, pues estamos juntando casos para tener una publicación que podamos ir haciendo un estado del arte, porque en el fondo no hay gente que tenga grupos más altos, ¿no? El grupo francés tiene 6 casos documentados, o sea que bueno, vamos un poco ahí a la par. Y ya para acabar, yo me quedaría con que los nuevos anticoagulantes son un gran avance, no requieren monitorización para ajustar la dosis, pero que no deberíamos de desdeñar la posibilidad de que en casos seleccionados sí que deberíamos tener unas pruebas específicas. Las pruebas hemostáticas en nuestros pacientes hay que utilizarlas, o por lo menos con precaución. La función renal debe ser valorada. La población que tratamos es anciana y debe ser valorada. Y deberíamos de preocuparnos por el grado de anemia y de sangrado gastrointestinal en los tratamientos a medio o largo plazo. Todos los nuevos anticoagulantes también, como los antiguos, se asocian con riesgo de sangrado. En los factores de riesgo, función renal, edad, incluir el peso corporal. Peso corporal es una cosa nueva, es una cosa novedosa, pero va a aparecer, está dando problemas. Son fármacos que tienen mucha variabilidad individual porque tienen interferencias con muchos fármacos, los pacientes son pluritratados,
no, los test habituales no nos valen, no hay antídoto específico y la mejor manejo del sangrado es la prevención, ¿no? Eso está claro, ¿no? Yo iba a acabar con esta frase, ¿no? Que era mejor no tener un problema que intentar resolverlo, que es una frase como muy contundente, de esas que se queda todo el mundo. Pero leí la semana pasada que estuve en una cosa me dedico a la cosa del sangrado, me gustó mucho más esta, ¿no? Comparaba los nuevos anticoagulantes y los antiguos anticoagulantes con los coches, ¿no? Tú tienes un coche viejo que tiene fallos, que da problemas, pero coño, sabes cómo va, ¿no? Sabes que tiene un poquito de holgura, sabes que el volante se mueve un poquito, que la ventanilla no baja, pero más o menos te vas apañando. Tu sueño es tener un coche que sea deportivo. Bueno, pues estupendo. Cuando lo tienes y sales a la autopista, pues deberías haberte leído el libro de instrucciones, no ir tocando las teclas a ver qué es lo que está pasando y deberías saber sobre todo dónde tienes el cinturón de seguridad, porque si no, probablemente cuando mires en el espejo retrovisor no seas capaz de sonreír, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una idea que da, o sea, es bueno, no se pueden poner puertas al campo, los anticoagulantes están ahí, van a ir a más, pero de momento yo sería cuidadoso con las indicaciones y sobre todo con determinadas poblaciones, ¿no? Y yo es lo que os iba a contar en tiempo.